Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues bueno, me presento. Mi nombre es Aldo López, soy psicooncólogo y pues bueno, mi labor aquí en esta plática, en esta charla, pues es hablarles un poco de el afrontamiento de enfermedad oncológica en pacientes con VIH. Yo actualmente trabajo en una institución aquí en México que se conoce como el IMSS, en un centro médico llamado La Raza. Trabajo ahí con pacientes con VIH y entonces, bueno, pues bueno, lo importante y me pareciera que lo trascendente, perdón, de esta charla, pues es puntualizar la trascendencia que tiene ver de otra forma o tener otra mirada hacia este tipo de pacientes. Si bien es cierto, vivimos todavía en una sociedad en donde todavía sigue siendo un tanto punitiva con respecto a temas de sexualidad. Y bueno, una de las intenciones también de esta charla, pues es generar un poco de conciencia y generar también un tanto empatía, generar un tanto empatía que también en nuestros tiempos, ahora en nuestros tiempos con la condición de la pandemia, pues ha venido a poner de manifiesto la necesidad de esta situación. Y pues bueno, demos inicio a esta presentación. Espero les pueda ser de gran ayuda para comprender un poco el proceso de las personas con VIH, número uno, y número dos, que se suma a una situación oncológica. Y pues bueno, antes que otra cosa, me gustaría iniciar con una imagen que me pareciera que es demasiado representativa con respecto a este tipo de padecimientos. Y bueno, esta es una imagen que se ocupó en algún congreso, por lo que tengo entendido, aquí en Latinoamérica ya hace unos años atrás, y me pareciera que es, insisto, demasiado representativa con respecto a la vivencia de las personas con VIH. Entonces ahí vemos a una persona desgarrándose el pecho, ¿no? Entonces es como plantear el sufrimiento callado, el sufrimiento no hablado por parte de estas personas y que desafortunadamente muchas de ellas viven en silencio, muchas de ellas viven aisladas de poder tener un soporte o un apoyo tanto psicológico, médico y social. Entonces, me pareciera, insisto, esta imagen es representativa. Después de esto, me gustaría hablar un poco de estos dos pensamientos, por llamarlo de alguna forma, que nos brinda William Shakespeare. Y aquí nos plantea perfectamente bien cómo puede ser una vivencia de este tipo. Y lo leo puntual. Dice, el pesar oculto, como horno cerrado, quema el corazón hasta reducirlo a cenizas. Siguiente, darle palabra al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Entonces me pareciera que estas dos frases acuñadas a este personaje, me pareciera que de igual manera viene a plasmar muchísimo la vivencia de las personas con VIH. Insisto, me pareciera que estamos en tiempos en aras de dar un giro totalmente radical para empezar a promover un poco más la empatía, a promover un poco más las miradas compasivas entre seres humanos y poder tender justamente una mano a este tipo de personas. Bien, continuamos. Vamos a entender entonces aquí, vamos a ir definiendo puntos, ¿no? Que me pareciera, si me lo permiten ahora mismo, les explico. Vamos a hablar un poco en términos muy generales acerca del VIH para comprender un poco cuál es el arrastre de todas las emociones, de toda la parte psicológica, de toda la parte emocional que vienen arrastrando estas personas y ya posteriormente que se suma un diagnóstico crónico como es un diagnóstico oncológico. Entonces, bueno, vamos a ver que las enfermedades, ya sean crónicas o enfermedades terminales, son situaciones que vienen a alterar totalmente la dinámica familiar, toda la estructura que durante años afanosamente esta persona generó sobre su personalidad. Un diagnóstico inicial de VIH viene y lo desequilibra totalmente, totalmente, ya que rompe con la parte de su cotidianidad, generando grandes cambios, tanto cognitivos, emocionales y principalmente comportamentales también. Hay que recordar que es importante que
tenemos que tener una mirada en este sentido del ser humano con un enfoque, una intervención biopsicosocial. Entonces es muy importante cuando hacemos intervenciones a este tipo de pacientes, englobarlo, tener un equipo interdisciplinario en donde podamos brindar atenciones propias para cada uno, que sean personalizadas, que sean individualizadas. Entonces, en este sentido, evidentemente cada una de las personas que van a transitar sobre un diagnóstico de VIH inicial, pues se va a desequilibrar totalmente, totalmente. A un grado que, por ejemplo, si ya venía mermando su comportamiento, su estado emocional, por la situación de asumirse en una población con una orientación sexual muy particular, muy distinta a lo que marca la sociedad, pues evidentemente esta complejidad va a ir incrementando. Ahora, hay que considerar que la sexualidad es la piedra angular también de todo el desarrollo del ser humano, no la podemos dejar de lado. Entonces, en ese sentido es muy importante que tengamos una mirada conjuntiva, una mirada integrativa, en donde la parte de la sexualidad no quede fuera del desarrollo de la persona. Entonces, pensemos en ese sentido, ¿no? Que si una persona diagnosticada con VIH, insisto, previamente ya venía teniendo dificultades para la condición de asumirse en su orientación sexual, en su género de identidad, evidentemente llega el diagnóstico y merma totalmente. Merma totalmente. ¿Por qué? Porque pensemos en una sociedad como la que vivimos aquí en Latinoamérica, y hablo de Latinoamérica porque me pareciera que es una situación que se plasma con demasiada claridad. Toda esta comunidad LGTB está totalmente sesgada, está totalmente aislada, señalada. Entonces, cuando viene el diagnóstico, evidentemente se vuelca toda esta parte del no, digamos, como no la aceptación por parte de este grupo de sociedad. Entonces, obviamente las emociones se incrementan a nivel descomunal. La vivencia tal cual de una persona recién diagnosticada es un balde de agua fría. Literal, así lo planteo, ¿no? Entonces, me pareciera que para comprender un poco todo este transitar de este tipo de personas, es muy importante comprender, insisto, desde el inicio del diagnóstico, cuál es la vivencia previa a la enfermedad para tratar de comprender cuáles van a ser estas estrategias de afrontamiento que van a tener ante un primer diagnóstico, como es el del VIH. Segundo, si cae en una condición de SIDA, que un poquito más adelante lo vamos a puntualizar más, o algún otro tipo de padecimiento oncológico, ¿vale? Entonces, bueno, continuamos. Vamos a entender aquí entonces que cuando hablamos del VIH, pues es una condición aún estigmatizante. Una condición estigmatizante que conlleva a una discriminación social, a una discriminación laboral, a una discriminación familiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Me pareciera que como personal sanitario que brindamos este tipo de atenciones, debemos de frenarnos un poquito, intentar ser un poco empáticos, comprender un poco la situación del otro para poder brindar, insisto, una atención totalmente puntual. Y que para nosotros, como también es muy importante, que para nosotros como sanitarios, es muy importante trabajar con nuestra vida o con nuestro ámbito sexual. Es decir, que cuando nosotros nos encontremos en una situación atendiendo a este tipo de pacientes, realmente tengamos trabajado nuestra propia sexualidad. ¿Para qué? Para que en el momento de tener la atención no tengamos prejuicios, no tengamos limitaciones, no tengamos esa mirada estigmatizante en esta persona, porque hay que recordar que cuando nosotros llegamos a un diagnóstico inicial, esta persona le va a cambiar toda su vida, le va a cambiar toda su vida. Para bien o para mal, eso se definirá en algún momento, pero de primer momento le va a mermar todo, es decir, va a dar un giro total. Y me pareciera en mi experiencia que en esos primeros momentos de diagnóstico,
Lo que más merma, más allá del diagnóstico en sí, las preocupaciones que se desatan al momento del mismo diagnóstico, es la parte social y familiar. Es decir, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Cómo me va a ver mi familia? ¿Cómo le voy a decir esto a mi pareja? ¿Qué va a suceder con mis hijos? Mi familia está en riesgo. Entonces, insisto, la importancia de empezar a generar una intervención más humana, más empática, más compasiva es fundamentalmente necesario en estos tiempos. Ahora bien, hay que recordar que este tipo de enfermedades crónico-degenerativas como es el VIH, VIH-Sida o enfermedades oncológicas están asociadas literalmente a la condición de muerte. Entonces es muy importante que desde el primer momento del diagnóstico de VIH nosotros demos una comunicación de mala noticia, porque así denominamos nosotros, totalmente, insisto, empática, pero abriendo la posibilidad en esa persona, abriendo un abanico de posibilidades y hacerle ver que a pesar de que ya hablamos de una condición crónica, es totalmente controlada, que ya no es una condición mortal. ¿Y por qué digo que es importante que desde el diagnóstico hagamos esta intervención? ¿Por qué? Porque esto se va a ver reflejado en algún momento dado, cuando nosotros demos un segundo diagnóstico como SIDA, o alguna condición oncológica asociada a SIDA, o una tercera parte, alguna otra condición oncológica. Ahorita vamos a ahondar un poco más en esa parte. Ahora, es muy importante que nosotros, al momento de brindar un diagnóstico inicial de VIH, conozcamos las inquietudes del propio paciente, que lo escuchemos, que sepamos qué es lo que le inquieta, porque muchas de las veces pensamos que solamente es informar el diagnóstico y nos soltamos a decirle infinidad de cosas, de cuál va a ser su tratamiento, que cuáles van a ser sus estudios todavía que le hacen falta, que cuál va a ser la regularidad de sus estudios, de sus consultas médicas. Pero insisto, me pareciera que en esos momentos las inquietudes del paciente regularmente o tendenciosamente son otras. No descarto, evidentemente, que tenga intención de conocer su diagnóstico, pero en este momento que conocemos nosotros como shock o impasse, este paciente se replantea muchísimas cosas. Y dentro de esas cosas puede ser que también empiece a desarrollar en ese momento una culpa por haber decidido llevar su vida sexual de tal o cual manera. Y en este sentido, insisto, es muy importante empezar a cachar ese tipo de inquietudes y necesidades que va presentando el paciente. Como decía hace un momento, los pacientes con VIH regularmente se sienten culpables, porque aparte, saber que ese diagnóstico que se les está acuñando en ese momento, que se les está dando, que se les está asignando, por llamarlo de alguna forma, si tiene que ver con esta parte de su vida sexual, la cual, insisto, es una vivencia punitiva a nivel social, pues imagínense cómo va a ver y qué grado va a tener de culpa esta persona. Entonces, el malestar psicológico que va a presentar, pues es grandísimo, es muy fuerte, es muy grande. Y desde ese momento es importante empezar a dirigir totalmente esas emociones de manera funcional. Ahora, fíjense, voy a leer textual esta diapositiva porque me pareciera que es demasiado puntual lo que dice. Y entendemos lo siguiente entonces. Dice, los factores psicosociales y sociodemográficos como la edad, perdón, se me movió aquí un poco, como la edad, el modelo cultural y educativo, la ocupación, el estado civil, la percepción de apoyo social, las creencias relacionadas con la enfermedad, los autoesquemas, el locus de control externo e interno hacia la salud, los rasgos de personalidad, las habilidades sociales, los estilos de afrontamiento, las emociones negativas, las enfermedades crónicas asociadas, las enfermedades psiquiátricas y psicológicas antes y después del diagnóstico de la enfermedad, los efectos secundarios de los tratamientos médicos
y farmacológicos utilizados, entre otras, pueden ser algunos casos permitir o no a los pacientes con VIH-Sida afrontar la enfermedad para lograr la adaptación y el bienestar de la salud en general. Retomamos entonces qué nos quiere decir todo esto que acabamos de leer puntualmente. Me pareciera que cuando nosotros damos cualquier diagnóstico de cualquier enfermedad crónico-degenerativa, pero puntualmente una, como es la del VIH o una condición oncológica, son varios factores los que van a estar en ese momento jugando para que esa persona afronte justamente ese diagnóstico. No es solamente el escuchar el diagnóstico y que lo asuma, sino me pareciera, insisto, que son varios factores los que están en juego en ese momento y que es muy necesario que nosotros, al momento de estar dando la atención, lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en cuenta todo esto que acabamos de mencionar, podemos dar una intervención totalmente funcional, en donde propiamente el paciente perciba esta atención adecuada, que se sienta comprendido, que se sienta apoyado y principalmente también escuchado de sus inquietudes. Entonces, digamos que es una parte multifactorial lo que va a venir a ponerse de manifiesto en el momento de un diagnóstico inicial de VIH, ¿vale? Ahora, vamos a hacer aquí un parteaguas, ya que ahorita ya de alguna u otra forma hablamos de un diagnóstico inicial con respecto al VIH. Ahora, a partir de aquí vamos a empezar a hablar ya de una condición agregada como enfermedades oportunistas y que en ese sentido puede ser para las personas con VIH una etapa llamada SIDA. Y este tipo de condiciones oncológicas, insisto, que se presentan en un momento de SIDA, las vamos a conocer como cánceres asociados con VIH. Esto no lo manifiesta y lo plantea puntualmente así la National Cancer Institute. Lo plantea puntual. Todo esto, como puede ser el sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin de células B de alta malignidad y el cáncer de cervix, cuando se presenta en un paciente con VIH, estas condiciones podemos hablar a partir de ahí que esa persona está entrando o está en el estadio de SIDA. Entonces, este tipo de 3 condiciones oncológicas, insisto, denominan en ese estadio a una persona con VIH que ya ha llegado a una etapa de SIDA. También es muy cierto que hay otro tipo de cánceres que no están asociados a la condición de VIH, pero que justamente por el avance de la ciencia médica que hemos tenido durante estos tiempos, que a partir ya de algunos años el VIH se considera una condición crónica, y gracias a los medicamentos que se están utilizando en la actualidad, evidentemente la condición de sobrevida de estas personas se ha incrementado. Recordemos que hace 40 años, cuando nosotros dábamos un diagnóstico de VIH-Sida, estábamos casi diciéndole un dictamen de muerte. Y más allá de que uno quisiera que no fuese así, es que estaba siendo así. Estaba siendo así. Los pacientes en aquellos años se morían rápidamente. Entonces, claro, viene la terapia, con la terapia antirretroviral, viene y prolonga los años de vida de estas personas. Pero al mismo tiempo, así como lo prolonga, pues incrementa también la posibilidad de desarrollar otro tipo de cánceres que no están asociados directamente al VIH, ¿vale? Entonces, ¿por qué están más propensos este tipo de personas? Pues justamente por una condición de que está mermado su sistema inmunológico, está inmunodeprimido, justamente por estar atendiendo la condición de VIH, pues se ve mermado esta condición. Entonces, ¿cuáles son este tipo de cánceres que no están asociados justamente a la condición de VIH-Sida? Pues como el cáncer anal, cáncer de piel, tipo melanoma, cáncer de hígado, de pulmón, entre otros, ¿no? Así como lo dice aquí en la diapositiva. Entonces tenemos que entender, intentar desarrollar una parte de comprensión ante este tipo de condiciones que cuando
una persona ya viene arrastrando un diagnóstico de VIH y se le suma un diagnóstico de otro tipo de enfermedad crónico-degenerativa, como es una parte oncológica, pues evidentemente va nuevamente a potencializar un duelo que si bien se pudo resolver o trabajar en su momento del primer diagnóstico de VIH, seguramente va a tener un poquito más las habilidades de poder afrontar de manera funcional el segundo diagnóstico después de un tiempo. Por eso es muy importante, que cuando nosotros en un primer momento, demos un diagnóstico de VIH, demos las herramientas desde la parte de la salud, desde la parte médica, las herramientas más adecuadas correspondientes a información puntual y certera con respecto a su padecimiento. Insisto, en ese primer momento es abrir posibilidades y no cerrar posibilidades, porque si no, evidentemente, vamos a generar un duelo totalmente complicado, lo que conocemos en la actualidad. Un duelo complicado, más aparte, si ya estas personas en este desarrollo de su condición de VIH no han tenido una adherencia adecuada al tratamiento y recaemos en un diagnóstico oncológico, pues evidentemente la asimilación del mismo va a ser demasiado compleja. Demasiado compleja. Entonces, vamos a entender aquí que, como decíamos en un primer momento, que la exigencia para la adaptabilidad de un nuevo estilo de vida de este tipo de personas con VIH en un primer momento del diagnóstico del mismo, se le suma un diagnóstico oncológico, evidentemente se puede asumir, se puede inferir que regularmente puede hacer el doble de esfuerzo para una condición oncológica. Por dos vías, si una persona estaba haciendo lo puntual para llevar un estilo de vida saludable, que en este sentido los vamos a denominar como cofactores, que son todas aquellas cosas que el propio paciente, con la parte de la autorresponsabilidad, tiene que ejecutar para que lleve una o disminuya la posibilidad de desarrollar otro tipo de condiciones en el momento de la condición de VIH. Si lo lleva, perfecto, fenomenal. Pero así, a pesar de esto, llega un diagnóstico como un diagnóstico oncológico, evidentemente va a venir a sacudir nuevamente la vida de estas personas, ya que nuevamente se van a tener que replantear las expectativas, los roles que van a empezar a fungir, porque hay que recordar y hay que tener en cuenta que la mirada social ante este tipo de enfermedades crónico-degenerativas está muy puntualizada la mirada hacia una persona con VIH, como decíamos hace un momento, de prejuicios, de estigmas, de discriminación. Sin embargo, cuando sumamos un diagnóstico oncológico, dependiendo del mismo, va a haber una mirada más comprensiva y compasiva. ¿Por qué? Porque regularmente se piensa que al caer un diagnóstico oncológico fue por una mala suerte, por una mala situación que se manejó, pero que no dependió totalmente de esa persona en su comportamiento el que le haya llegado un diagnóstico de este tipo, de esta índole. Sin en cambio, en un paciente con VIH, con un diagnóstico de este tipo, la mirada es, se lo buscó, se lo merecía por estar llevando una vida de promiscuidad, por tener cierta orientación sexual. Entonces, insisto, esa mirada es muy punitiva, es muy castigadora. Entonces, claro, cuando viene y se suma este diagnóstico secundario al inicio de VIH secundario oncológico, evidentemente, nuevamente va a recurrirse una demanda de nuevos roles, de nuevas expectativas y de ver cómo esta persona va a empezar a llevar un nuevo estilo de vida. Veamos. Vamos a entender entonces que el diagnóstico secundario hablemos de SIDA, o este tipo de diagnósticos oncológicos que denotan SIDA, van a resacudir lo que nosotros llamamos como las estrategias
de afrontamiento. ¿Y qué son las estrategias de afrontamiento? Son esas herramientas que nosotros a nivel personal, individual, vamos teniendo para poder adaptarnos a una nueva condición de vida. Ante un diagnóstico como este tipo, las habilidades que tenemos para adaptarnos funcionalmente a esta condición, a esta nueva condición. Entonces, por ejemplo, dice Morena en el 2016 que las estrategias de esta manera, pues vamos a entender que son del grado de enfermedad, de amenaza, perdón, que supone la enfermedad para el paciente y los recursos que tiene para enfrentarse a ella. Esta es una estrategia o llamémosle un concepto de estrategias de afrontamiento, ¿vale? Entonces, lo dice muy puntual. Son las herramientas que vamos a tener para poder tener una adaptabilidad a un diagnóstico como de esta índole. Algo sin duda que va a tener afectado la persona recién diagnosticada con este, digamos, segundo diagnóstico oncológico, pues es la calidad de vida. Es la calidad de vida, ya que recordemos que la calidad de vida pues es totalmente subjetiva, es hablar de la subjetividad del otro, del paciente. Entonces, si para esa persona era muy importante ser una persona autosuficiente laboralmente, si era una persona autosuficiente a nivel social, que decía, tengo este grupo de personas allegadas a mí y con este grupo tengo, pero si este grupo evidentemente ya no va a estar tan presente por el tipo de padecimiento oncológico, porque seguramente o en alguno de los casos va a tener que estar hospitalizado, va a estar en algún momento aislado en un espacio en donde casi nadie va a tener contacto con esta persona, evidentemente la calidad de vida se va a ver mermada, se va a ver totalmente mermada. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender aquí? Que no es nada sencillo, evidentemente no es nada sencillo que nos recaiga en una persona de VIH, que nos recaiga un segundo diagnóstico de una enfermedad oncológica. Porque si bien va a venir a poner de manifiesto nuevamente todas estas cosas que a lo mejor, aspectos de nuestra vida que a lo mejor todavía no teníamos del todo elaborados, trabajados, del todo asimilados. Es puntual que entonces en este sentido podamos brindar herramientas, insisto, herramientas funcionales y puntuales a cada uno de estos pacientes, ¿vale? Entonces, una persona que nos plantea muchísimo esta parte del afrontamiento es Lazarus y Folman, y vamos a leer puntualmente lo que para ellos es una condición de estrategias de afrontamiento, y dice que son todos los esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas específicas, externas o internas, que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. Entonces, ¿qué quiere decir en este sentido? Que viene la condición de la comunicación de una noticia de esta índole y desestabiliza. Desestabiliza totalmente la personalidad y la estructura de esa persona. Entonces, si ya previamente había ciertos predictores de que una persona no venía asumiendo de primer momento su condición de VIH, cuando venga la condición de el estado oncológico en el que se encuentre, pues va a venir evidentemente, a remover todo. Pues estas estrategias que seguramente no estaba ocupando previamente de manera adecuada, pues difícilmente en este momento, cuando se dé el diagnóstico segundo, pues difícilmente las podré echar de mano de ellas. Entonces es muy importante que nosotros previamente vayamos conociendo puntualmente a los pacientes, que tengamos esa posibilidad de acercarnos de una manera, insisto, más humana, ¿vale? Este tipo en lo que se presenta en esta diapositiva, pues bueno, seguimos viendo como más elementos de lo que nos plantea lo que son las estrategias de afrontamiento. Entre otras palabras, lo que podemos denominar también como afrontamiento, pues es la capacidad resiliente de las personas. Y la capacidad resiliente nos referimos a la posibilidad de que esas personas puedan salir avante correspondiente a la condición que presentan en ese momento, a la dificultad, a la vicisitud que se les presente, ¿vale?
Fíjense, retomamos un poco lo de la calidad de vida. Vamos a leer, dice que la calidad de vida, según Ardila en el 2003, es un estado de satisfacción general derivado de la realización de las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos y representa la sensación subjetiva de bienestar psicológico, físico y social. Ya no lo planteaba Ardila desde aquel entonces y me pareciera que en la actualidad evidentemente se tiene que seguir considerando de esta forma. Veamos. ¿Qué es importante en la actualidad? Tener, insisto, una mirada compasiva para estas personas para intentar que esta o estas enfermedades crónico-degenerativas no corrompan la dignidad de las personas. Me pareciera que esta es una premisa, una consigna que debemos de buscar en la actualidad. Velar la dignidad de cada una de las personas que tienen este tipo de padecimientos. Tenemos que revirar, recambiar totalmente nuestra mirada a este tipo de condiciones y no solamente ver la enfermedad en sí en ese paciente, sino ver a una persona en su totalidad, a una persona con todos los aspectos que la conllevan, que lo constituyen. Por eso decíamos al inicio de la charla que las miradas deben de ser integrativas, que las miradas deben de ser totalmente complementarias. Y es por eso la necesidad de la importancia de tener un equipo interdisciplinario para poder dotar y brindar, evidentemente, desde cada una de las áreas pertinentes, dar una atención totalmente puntual y certera. Ahora, fíjense, esto es muy importante, que nosotros valoremos dentro de estas condiciones por parte del paciente recién diagnosticado con cáncer y inicialmente con una condición de VIH, debemos de considerar los aspectos orgánicos, es decir, todos los aspectos médicos que conlleva el nuevo diagnóstico. La parte emocional, que la parte emocional es totalmente fundamental. Hay que recordar que ya hay un área que se conoce como psiconeuroinmunología y nos habla puntualmente de la importancia de trabajar el estado emocional de los pacientes, ya que es más que sabido que los pacientes que mantienen por espacios prolongados, en tiempo prolongado, tanto en frecuencia e intensidad, una condición de ansiedad, una condición de estrés, de depresión, lo que va a generar en este tipo de pacientes va a ser una inmunosupresión. Y evidentemente, si nosotros estamos hablando que tenemos una condición de origen como el VIH, que ya está haciendo que el sistema inmunológico de estas personas se inmunodeprima, si le sumamos estas condiciones psicológicas no bien manejadas, no bien atendidas, pues evidentemente le sumamos una cosa más para que este sistema inmunológico esté mermado. Entonces, justamente es cuando puede llegar una condición como estas, una condición secundaria como la es el SIDA o algún otro diagnóstico oncológico. ¿Qué otra cosa también es importante valorar? Pues las condiciones familiares y laborales. Si esta persona tiene un apoyo social percibido, si lo tiene como tal, por parte de la familia, por parte de su trabajo, porque hay que recordar que es importante que nosotros nos sintamos productivos. Entonces, en estas personas pasa lo mismo totalmente. Y otra cosa fundamental y que me pareciera que en la actualidad ya se está dando mucha cabida, ya se están dando muchos estudios para volver a reafirmar la importancia de esto, la parte espiritual de todas las personas. Antes no se consideraba con una fuerza muy clara, en la actualidad ya está. Es decir, la parte espiritual de cada uno de los sujetos, incluyéndonos a nosotros, claro, por supuesto, de este tipo de pacientes es fundamental, porque es cuando los pacientes en concritud se hacen preguntas existenciales, como ¿para qué sigo con mi vida? ¿Para qué continúo si ya no tiene sentido desde un primer momento con un diagnóstico de VIH positivo? Ahora le sumo un diagnóstico oncológico. ¿Para qué seguir si no está valiendo la pena? Entonces, trabajar con esta parte espiritual y hablar también de lo que conocemos nosotros como legado es
crucial, es fundamental. Tenemos que integrar esta nueva mirada, sí o sí, a la intervención que tenemos con este tipo de pacientes. Es sí o sí tenemos que comenzar, ¿vale? Y bueno, hemos estado hablando mucho claro, de las reacciones que pueden tener este tipo de personas ante un diagnóstico inicial y un diagnóstico secundario de enfermedades crónico-degenerativas. Pero ¿cómo podemos dar o cómo podemos pensar que nosotros como sanitarios podemos dar una intervención puntual? Y esto me pareciera que es la base de todo, y es la comunicación. Es la comunicación. Y como lo plantea puntualmente la imagen que se presenta en la diapositiva, es llegar a esa conexión entre las dos personas justamente que están interactuando en ese momento de la intervención, llamémosle del diagnóstico inicial, de la intervención que vamos teniendo, de las consultas médicas que vamos teniendo. La comunicación es fundamental. Y la comprensión del sufrimiento por parte de nosotros como sanitarios para con la persona que tenemos enfrente es esencial. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces en este sentido? Vamos a desarrollar una herramienta que en un momento la vamos a ver y que vamos a tirar muchísimo, muchísimo de ella y que le estamos dando como demasiada importancia en estos momentos para poder tener una intervención totalmente funcional. ¿Y cuál es esa herramienta? Pues la vamos a conocer como el counseling. Y el counseling va a ser la posibilidad de poder comunicarme funcional y adecuadamente con la otra persona, escuchando propiamente las necesidades y preocupaciones de la otra persona y generar como una condición de reflexión, ¿vale? ¿Para qué? Para que este acompañamiento que podamos estar presentando nosotros como sanitarios con las personas pueda ser totalmente funcional, pueda ser totalmente positiva. Entonces vamos a entender que la comunicación eficaz va a impactar de manera positiva en las personas. Debemos de tener, insisto, una mirada más humanizada, más empática, más humana, totalmente humana, ¿vale? Para que justamente la comunicación sea la herramienta crucial para una condición terapéutica positiva. Ahora, dice, por ejemplo, decíamos hace un rato lo del counseling y lo vamos a puntualizar aquí, que es el arte de reflexionar, reflexionar a una persona empatizando y confrontando por medio de distintas estrategias comunicativas, de tal modo que se pueda llegar a la toma de decisiones de manera puntual y eficaz, lo que conlleven las necesidades de esta persona, no anteponiendo evidentemente nuestras necesidades, lo que uno considera que es más propio para las personas, en este caso los pacientes, no. Por eso es importante escuchar, tener una escucha activa, constante en este tipo de pacientes. Estar cotidianamente permeando cuáles son las necesidades informativas puntualmente de estas personas. Bien, aquí vamos a ver un poco más de lo que es el counseling. Entonces, por ejemplo, el counseling en la actualidad es una herramienta que a nivel clínico se está ocupando demasiado. Y ya bien, una persona que me pareciera a mí demasiado importante dentro del área de la psicología clínica es una persona denominada y llamada Carl Rogers. Esta persona, digamos que fue la fundadora, la creadora de una corriente psicológica llamada humanismo. Y lo interesante de Carl Rogers es que, digamos que toda su teoría con respecto a la parte de la psicología se suscitó posterior a la condición del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial también. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en esos entonces? Pues él se dio cuenta que teníamos la necesidad de replantear muchas cosas en
en el trato y en el contacto humano. Entonces, algo que me pareciera que lo voy a denominar hasta increíble, precioso y puntual, es que Carl Rogers nos decía, nos plantea que, por ejemplo, todo encuentro terapéutico va a estar conformado por dos sujetos que van a estar interactuando de manera constante y de manera directa. ¿Qué significa esto? Que el encuentro y el proceso terapéutico lo va a estar creando las dos personas. No solamente una persona que es el paciente, sino las dos personas, porque ambas personas se reconstituyen en ese proceso y en ese encuentro. Entonces, ya Carl Rogers nos hablaba del counseling y nos decía puntualmente que las herramientas fundamentales y cruciales para este tipo de intervenciones es la empatía, la congruencia y la aceptación incondicional. Entonces, ¿qué quiere decir y cómo trasladamos este tipo de condiciones a una condición en una intervención con pacientes con VIH, SIDA y agregado una condición oncológica? Pues que la empatía es fundamental, es decir, tratar o intentar de reconocer aquel sufrimiento de aquella persona que tengo enfrente y lo que cotidianamente sabemos como darle espacio y validar justamente esa condición emocional que presenta, eso es la empatía. Es tratar de identificar por medio de la vivencia del otro si yo en algún momento dado, no tanto que yo he vivido una situación similar, sino algo que en mi proceso de experiencia yo haya tenido un sufrimiento muy similar al de esa persona y que no necesariamente sea haber recibido un diagnóstico con VIH, un diagnóstico de SIDA o un diagnóstico oncológico, sino más bien la empatía va en que cada uno en nuestro transitar de vida, en nuestras experiencias de vida, hemos tenido experiencias desoladoras, experiencias que nos han marcado, experiencias que nos han generado sufrimiento. Entonces, a partir de ahí, conectar por medio de mi experiencia, conectar con la experiencia del otro denominado paciente y que en ese momento está sufriendo. Entonces, esa es la empatía en concreto. Posteriormente, la congruencia es en el sentido de yo reconocer eso que me está generando este encuentro y poder compartirlo también con el otro. Es decir, ser congruente con esta parte de que yo en algún momento de mi vida he sufrido también de alguna forma y saber que el otro lo está haciendo. Y no negar ese sufrimiento por parte de ambos lados, ¿vale? Y la aceptación incondicional, aquí me pareciera que esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la aceptación incondicional desde la mirada de un sanitario, de una persona del área de la salud hacia una persona que tiene VIH, SIDA o un agregado como la condición oncológica, la aceptación incondicional es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a tratar de enjuiciar, no vamos a sacar juicios de valor para la intervención con estas personas. Entonces es muy importante que esa persona se sienta y se perciba comprendido por parte de nosotros, que se sepa y que se viva escuchado por parte de nosotros. Por eso decíamos hace un momento, la escucha activa y puntual es fundamental en esto, ¿vale? Y bueno, como decíamos, la detección de las necesidades psicológicas son fundamentales para poder tener y poder potencializar los procesos adaptativos de las personas ante diagnósticos como de esta índole. También es muy importante dar espacio a esas respuestas que vayan teniendo los pacientes ante un diagnóstico secundario oncológico. Y no tratar evidentemente de mermar o de apaciguar o de limitar la expresión emocional en estas personas. Regularmente tendemos a reprimirlas, a decirle todo va a estar bien, no te preocupes. Y me pareciera que eso es uno de los grandes errores que podemos tener en una intervención de esta índole con este tipo de pacientes, porque me pareciera que lo que tenemos que hacer ahí es permitir evidentemente la ventilación emocional para que al final del día, como ya lo ha proclamado
Barreto y Valles, fíjense, en 1990, estamos hablando ya de 31 años de esto, que comentaban, dice, en el acercamiento al enfermo terminal, los 3 objetivos fundamentales, citando el avance de Cox, que ya lo había planteado en 1987, son la perseveración de la dignidad del paciente y el apoyo emocional y el control de síntomas. Entonces, cuando nosotros como sanitarios tenemos la posibilidad de comprender en su totalidad, en su constitución total, las respuestas que vaya teniendo esta persona, vamos a tener la posibilidad de tener una intervención, insisto, totalmente puntual y positiva. Decíamos entonces hace rato que hablamos de las estrategias de afrontamiento, que la resiliencia es en efecto, es en acción, propiamente tener la posibilidad de salir avante de este tipo de diagnósticos. Entonces, englobando todo lo que hemos estado diciendo en esta charla, me pareciera fundamental por parte de nosotros como sanitarios, por parte de la sociedad en general, por parte de la familia cercana a este tipo de pacientes, empezar a generar una actitud más empática, más comprensiva, para que podamos tener un acompañamiento con este tipo de personas totalmente positiva, que podamos ser de gran ayuda para este tipo de personas. Hay que recordar que no es nada sencillo, no es nada fácil vivir en una condición como esta, como la del VIH, hablando desde la condición social, ¿vale? Entonces, reflexionemos un poco acerca de esto. ¿Cómo es que hemos llevado nosotros, llamémosle familiares, conocidos de una persona con VIH, cómo hemos llevado ese contacto con este tipo de personas? Y nosotros como sanitarios, puntualmente también cómo lo hemos hecho. Si lo hemos hecho desde la postura de una medicina paternalista, desde una medicina punitiva, castigadora, porque muchas de las veces también nos creemos hacedores de la última palabra, es decir, que nosotros tenemos totalmente la verdad en nuestra boca, en la forma de decir las cosas, y eso no es del todo cierto. Hay que recordar, insisto, que las intervenciones o los encuentros, cuando se dan este tipo de diagnósticos, no es de una sola persona, y no debe de ser unidireccional, debe de ser bidireccional, es decir, fomentar una adecuada relación médico-paciente. Médico-paciente, terapeuta-paciente o demás intervenciones que se le quieran acuñar a este tipo de procesos. Entonces, me pareciera que es momento, la vida misma nos da una oportunidad más de reflexionar un poco acerca de esto y de tratar, insisto, puntualmente, nuevamente, tener una mirada más comprensiva, empática con este tipo de personas. Y pues bueno, para finalizar, vuelvo a dar unos pensamientos que me pareciera que son puntuales con respecto a esta vivencia con este tipo de pacientes. Y dice, hablar de nuestra pena nos ayuda a calmarla. Pensemos un poco cuántas de las personas con VIH-Sida, más agregado diagnóstico oncológico, cuántas personas están viviendo esto en silencio. ¿Con quién realmente están compartiendo esto? Y con esas personas que están compartiéndolo, ¿cómo le están devolviendo, digamos, ese contacto, ese vínculo? El siguiente sería, a menudo encuentra remedio quien comparte su aflicción. Y es totalmente de acuerdo. Por ejemplo, acá en México tenemos como un dicho, ¿no? Que dice que las penas cuando se comparten saben, ¿no? O te da la sensación de que son menos pesadas, ¿no? Y me pareciera que es cierto, ¿no? Y yo creo que aquí es fundamental cuando le damos como mucha importancia a nuestro trabajo como terapeutas o psicoterapeutas. Muchas de las veces lo que es la catarsis la generamos y nos sentimos súper aliviados. Después de esto tenemos una sensación de alivio tremenda. Entonces pensemos que si nosotros como sanitarios podemos tener esa posibilidad de brindárselas a este tipo de pacientes, créanme
que vamos a ser de gran ayuda para este tipo de personas. Y termino y cierro con esta parte de Elizabeth Kubler-Ross, que me pareciera que es una de las personas que ha dado mucha, llamémosle como mucho conocimiento, mucha información acerca de la intervención en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Puntualmente ella inició con pacientes con VIH y dice que atender a un ser humano es un privilegio. Y me pareciera que nosotros como sanitarios deberíamos de tener esta sensación y recordar puntualmente cuáles fueron nuestras razones del por qué decidimos estudiar tal o cual cosa. Y me pareciera que en ese sentido podemos nuevamente dignificar la atención a este tipo de pacientes. Y pues bueno, pues ya para finalizar, agradecer totalmente que me hayan podido escuchar. Espero les sea de gran ayuda la información que pudimos puntualizar aquí y que mínimamente los haya hecho replantearse un poco la posibilidad de qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos interviniendo con este tipo de pacientes. Y pues bueno, les dejo mi contacto por si en algún momento necesitan o requieren alguna información puntual y si se los puedo hacer llegar, con todo gusto lo haré. Que estén muy bien y hasta luego.